El flujo en canales abiertos también tiene lugar en la naturaleza, como es en los ríos, arroyos, entre otros. En la mayoría de los casos, los canales tienen secciones rectas rectangulares, suelen ser triangulares, trapezoidales o también pueden ser rectangulares. Tenemos dos tipos de flujos y algo importante que igual puede entrar en su examen, que es el flujo uniforme permanente. ¿Ya? El flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo, ¿no? El flujo permanente, ¿cómo se define? Para flujo en tuberías. ¿Ya? Se refiere a la condición según la cual las características del flujo en un punto no varían con el tiempo. El flujo uniforme, en cambio, se refiere a la condición según la cual la profundidad, pendiente, velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal. Y hay otras características más que nos indican. También el flujo no uniforme, que ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal abierto. El flujo no uniforme puede ser permanente o no permanente. Puede ser tranquilo, rápido o crítico. El flujo laminar, que en canales abiertos se va a dar para valores del número de Reynolds entre 2000 o menores a esos valores. Este flujo puede ser laminar hasta que el flujo es de 10.000, ¿no? Pero nuestra recomendación es de 2000 o menores. Para eso tenemos la fórmula de Chesi, que lo pueden ver ahí. Tenemos también la fórmula para poder hallar el coeficiente según Cutter, según Manning, según Bassin, según Powell. La ecuación para el caudal, para la pérdida de carga, para la distribución vertical de la velocidad, igualmente la ecuación de la energía específica, la profundidad crítica, el número de Freud. ¿Ya? Por ejemplo, nos dicen, por el canal de hormigón mostrado en la figura, circula un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. Nos piden determinar la caída de la solera del canal por kilómetro de longitud. Entonces, fíjense, tenemos todos esos datos y aquí vamos a emplear la ecuación de Manning y a la vez la ecuación de la continuidad, ¿no? Recordándoles todos esos datos, donde n es el coeficiente de Manning, n es el radio hidráulico, S es la pendiente del canal, U es el caudal y A es el área. Nuestra área, recordando un poco álgebra, ¿no? Podemos hallarlo de diferentes formas uniendo figuras, ¿no? Podemos unir dos figuras rectangulares y un triángulo. Podemos unir dos o tres rectángulos más un triángulo, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes lo desean calcular el área, ¿ya? Yo lo he calculado de la siguiente forma, ¿no? Multiplicando este valor de 3.6 por 2 más un medio, porque estoy calculando este triángulo más, de 2 por 2. Y lo último que me faltaría calcular, que sería 1.6 por 2, ¿no? Este pequeño rectángulo que tenemos acá.
Después de eso hallamos el radio hidráulico, que va a ser el área dividido entre el perímetro, ¿no? Y el perímetro, que va a ser la suma de todos los lados. Y este lado diagonal lo podemos calcular con uno de los casos de los triángulos, ¿no? Una de sus fórmulas para los triángulos. Entonces, reemplazando en esa fórmula, que era la suma de catetos, ¿se acuerdan? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Entonces reemplazamos esos valores y hallamos el perímetro. Y con eso calculamos el radio hidráulico. Posteriormente podemos hallar la pendiente. La pendiente, que en este caso nos da un valor de 0.000746 o 0.746 por kilómetro de longitud. ¿Ya? Entonces es un ejercicio que también puede entrar en su examen. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ya, entonces ya me voy. Mauricio, ¿estás presente? Mauricio. Roger, ¿estás presente? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, Roger. ¿Qué será el flujo no uniforme? Uniforme es una acción de las tuberías que se refiere a la condición de la cual es un punto, digamos, de, ¿cómo le puedo explicar? Las aguas, si no me equivoco. Ya, les hago recuerdo entonces, Roger, gracias. El flujo no uniforme ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal. Entonces, en una sección puede ser 30 metros, en otra sección puede ser 25 metros, en otra sección puede ser 35 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, cuando varía esa profundidad del líquido, ¿ya? No se van a olvidar. Nos vamos a otro tema, que es la protección contra la erosión. Ingeniera. Dime, Miguel. Disculpe, ¿tenemos que calcular las secciones siempre a flujo lleno o pues depende del caso si va a haber parcialmente lleno? Dependiendo el caso, ¿no? En el ejercicio les dirá si va a estar totalmente lleno o si va a estar parcialmente lleno. Está bien, ingeniera. Gracias. Listo, Miguel. ¿Alguien más tenía alguna duda? Ingeniera, el bordo libre, ¿no calculamos? Si pueden, lo calculan, ¿no? Pero como en este caso nos han pedido solamente la pendiente del canal, entonces solamente calculan ese valor de la pendiente. Si es que les piden el bordo libre más, lo calculan. ¿Ya? Okay. Gracias. Ya, pasando entonces a otro tema, nos vamos a la protección contra la erosión, ¿no? Uno de los riesgos de construir una carretera cercano a un río, uno de los bordes de un canal, es la erosión del terreno provocada por el flujo de agua, ¿ya? Si se quiere prevenir efectos de erosión, se debe anticipar la construcción de obras de protección en los márgenes de los ríos. La cantidad y el tipo de protección dependerán del lugar adecuado, ¿no?
fíjense, tenemos los mecanismos de erosión y tipos de falla del enrocado. Primero tenemos el riprap. ¿Ya? Previo al diseño entonces de un esquema de estabilización del canal, es importante, ¿no?, tener conocimiento de los mecanismos comunes de erosión, ¿ya?, y los tipos de falla del enrocado, las causas o el manejo de las fuerzas por detrás de los procesos de erosión. En la actualidad, fíjense, hemos identificado muchas de las causas de la erosión y fallas del enrocado. Algunas de las más comunes son la abrasión, el flujo de agua, la acción de remolinos, la aceleración de flujo, el flujo permanente, los congelamientos, acciones humanas, entre otros. Las fallas del riprap las podemos clasificar en las siguientes, dependiendo de las fallas típicas del enrocado, que son la erosión de la partícula, la falla por deslizamiento, las depresiones modificadas y las depresiones por slump. ¿Ya? La erosión de las partículas pueden iniciarse por abrasión, ¿no?, repercusiones del flujo de agua, remolinos, entre otros. Y las probables causas de esta erosión son las siguientes: el tamaño de las piedras, algunas piedras removidas por acción de la abrasión, las pendientes de las márgenes tan pronunciadas que el ángulo de reposo del riprap es fácilmente excedido, la gradación muy uniforme del enrocado. Ya no se van a olvidar de estas causas de la erosión de las partículas o ocasionadas por las partículas. Y ahí vemos, ¿no?, un gráfico de la falla por erosión de partículas. También tenemos las fallas por deslizamiento, que es una falla del enrocado causada por el movimiento de una masa de piedras respecto a un plano horizontal, separadas por una línea de falla. Esto puede ser causado por la erosión de partículas del pie del material o algún otro mecanismo, ¿ya?, el cual causa desplazamiento al pie del material. No entre entonces las probables causas de este tipo de fallas, y también no se van a olvidar, son las siguientes. Las pendientes de las márgenes son muy pronunciadas. La presión de poros excesiva. Las pérdidas del material de fundación al pie del enrocado. ¿Ya? Y ahí tenemos un gráfico también de la falla por deslizamiento. También tenemos la falla por depresiones, que son movimientos rotacionales gravitacionales del material a lo largo de la superficie de ruptura, ¿no?, que tiene una curva cóncava ascendente. Las causas probables de este tipo de falla, igualmente no se me van a olvidar, es el material de la base no homogéneo, ¿ya?, con capas de material impermeable, la pendiente muy pronunciada del lado y fuerzas gravitacionales que exceden las fuerzas de inercia del enrocado, y el material de la base a lo largo de un plano de fricción. Esas son las causas. Igualmente en el gráfico podemos ver la falla por depresiones, ¿ya? Nos vamos a la clasificación de los revestimientos, ¿no? Tenemos los revestimientos rígidos, pueden ser de concreto vaciado, asfáltico, de mampostería, suelo cemento, combinación de mortero. Los revestimientos flexibles, que pueden ser permanentes, enrocado, gaviones,
revestimiento de vegetación, grava. Los temporales, que pueden ser suelo desnudo, redes con paja, redes sintéticas, red de yute, manto de fibras de madera y fibra de vidrio. No se van a olvidar de esta clasificación también de los revestimientos. Y ahí nos dan el concepto de los revestimientos rígidos, de los revestimientos flexibles. Y pasamos a un ejercicio. Fíjense, para el área de una sección recta dada, nos piden determinar las dimensiones óptimas de un canal trapezoidal. Ahí también nuevamente calculamos nuestra área aplicando fórmulas matemáticas. Despejamos la base por Y o por el tirante y al final despejamos solo la base. ¿Ya? También por fórmulas matemáticas calculamos el perímetro, ¿no? Y reemplazamos el valor de B. Procedemos a derivar, en este caso, ya la última ecuación calculada, y de ahí despejamos el área. Con eso calculamos el máximo radio hidráulico, ¿no? Y obteniendo ya ese máximo radio hidráulico, ya hemos acabado el ejercicio. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o consulta? Dame otra diapositiva. Ya. Pasando a otro tema, tenemos las estructuras especiales. Dime. ¿Pueden describir qué significa el rip y el rap? El rip-rap. Ya. Sí, por favor. Listo. Entonces volvemos al rip-rap. Esperen un momentito. Acá está. Ya. Les decía, ¿no? En el caso de este tipo de rip-rap, que son los mecanismos de erosión, previo, ¿no? Previo al diseño de un esquema de estabilización del canal, es importante tener conocimiento de los mecanismos comunes de erosión. Entre ellos estaba el rip-rap, ¿no? Las fallas del rip-rap se pueden clasificar de mejor forma por el tipo de falla que tengamos, ¿ya? Puede ser por erosión de la partícula, puede ser una falla por deslizamiento, o pueden ser depresiones modificadas, o pueden ser simplemente de depresión, ¿no? Además, podríamos decir que en la actualidad se han identificado muchas de las causas de la erosión y fallas del enrocado. Algunas más comunes son la abrasión, el flujo del agua, la acción de los remolinos, la aceleración de flujo, entre otros, ¿ya? Entonces, los mecanismos de erosión y tipos de falla del enrocado riprap lo podemos entender de mejor forma con su clasificación, ¿no? De acuerdo al tipo de falla que nosotros tengamos en el enrocado. ¿Listo? Pasándome a otro tema, que son las estructuras especiales. Entre las estructuras especiales de una presa tenemos las siguientes: las transiciones, el puente canal, los sifones, las caídas, las rápidas, las estructuras hidráulicas de medición de caudales y los desarenadores. Las transiciones son una estructura que se usa para ir modificando en forma gradual la sección transversal de un canal, ¿ya? Cuando se tiene que unir dos tramos con diferente forma de sección transversal, pendiente o dirección. ¿Cuál es la finalidad de una transición?
es evitar que el paso de una sección a la siguiente de dimensiones y características diferentes se realice de un modo brusco, ¿ya? Reduciendo así las pérdidas de carga en el canal. Y ahí podemos ver también las partes de una transición. También podemos ver que tiene la longitud de la transición, ¿no? Las fórmulas a utilizar en este tipo de obras. Tenemos las transiciones alabiadas, aquí ustedes lo van a revisar mejor. Además, para el diseño de una transición existen varios métodos obtenidos en el laboratorio. Entre esos tenemos 4. El método de Haidt, el método de Mitra, el método de Chaturvedi y el método racional. Y ahí también nos indican cómo podemos realizar el diseño de una transición, ¿no? Aplicando todas esas ecuaciones, ¿ya? Ustedes lo van a revisar. Entonces, si nos vamos a un ejemplo, fíjense, nos dicen, nos dan de dato el caudal, nos dan de dato los tirantes, ¿no? Nos dan de dato también los coeficientes y nos dan de dato el ancho de la solera. Entonces, aplicando sus ecuaciones de este tipo de estructuras, primero tenemos la longitud, tenemos la ecuación de Manning, ¿ya? Y también nos recordamos que para canales trapezoidales usamos estas dos fórmulas, ¿no? Entonces, todo esto lo reemplazamos en la ecuación de Manning, la ecuación del perímetro, la ecuación del área. Tenemos de dato el caudal y tenemos de dato la pendiente. Resolviendo esa ecuación, calculamos el tirante, ¿ya? El ancho, en este caso de la sección trapezoidal, es B más 2 ZY, ¿no? Que igualmente lo tenemos de dato y calculamos T sub 2. Con eso recién podemos calcular la longitud, ¿ya? Reemplazando todos los datos que nos dan en el ejercicio, ¿no? Tenemos la longitud también de la ecuación, que será B sub C menos B sub F entre 2, ¿ya? Reemplazando los datos que nos dan en el ejercicio. Finalmente calculamos la longitud con esta fórmula, ¿no? Reemplazando el valor de B anteriormente calculado. Y finalmente calculamos N sub B, ¿ya? Que va a ser reemplazando en esta fórmula, ¿no? Obteniendo los datos anteriores. Calculamos el valor de B con esa fórmula y calculamos Z, ¿ya? Con esta otra fórmula, ¿no? Pero para calcular esos valores de Z y de delta H o de la diferencial de H, nos vamos a dar varios datos, tanto para X como para B. Y entonces, asumiendo esos datos de X, podemos calcular el valor de B, que lo tenemos acá, ¿no? También, ya calculando el valor de B, podemos calcular el valor de Z y también podemos calcular el valor de delta H, ¿ya? Este es un ejercicio para que ustedes también lo revisen, ¿ya? Pasando a otro tema, las estructuras especiales. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Tienen alguna duda o consulta? Ya. Diana, ¿estás presente ahora sí?
Diana. Ana María, ¿estás presente? Ana María. Alejandro, ¿estarás presente? Ay, ¿qué pasó, chicos? ¿Dónde se fueron? Gabriela, ¿estás presente? Gabriela. Adriana. ¿Estás presente, Adriana? Ya. ¿Qué tipos de estructuras especiales tenemos? Puente canal, transiciones, sifones, Ya, está muy bien. caídas, si no me equivoco. Eso recuerdo. Ya, muy bien, Adriana, ¿no? Y también tenemos los desarenadores, ¿ya? Entonces no se van a olvidar de los tipos de estructuras especiales. Transiciones, puente canal, sifones, caídas rápidas y las estructuras hidráulicas de medición de caudal. Ya, rápidamente nos vamos a la siguiente diapositiva, que son los sifones, que funcionan a presión. Por lo tanto, debe estar ahogado a la entrada y a la salida, ¿no? Ahí podemos ver las pérdidas que se presentan en un sifón, ¿ya? Los cálculos que podemos realizar con esas fórmulas. También tenemos las caídas, ¿no? Que son estructuras utilizadas en aquellos puntos donde es necesario efectuar cambios bruscos en la rasante del canal. Podemos ver las partes de una caída. Ya no se van a olvidar el concepto de cada obra especial que estamos viendo, ¿no? Y ahí podemos ver ecuaciones para el diseño de caída. En este caso nos dan diferentes datos, ¿no? Para diseñar un desarenador. Con eso podemos calcular la velocidad del desarenador, ¿ya? Con la pendiente, con la gravedad, con el valor de I, ya que la velocidad o la viscosidad cinemática en este caso, ¿no? Y con el valor de D. Reemplazando esos datos, hallamos esa velocidad. Calculamos también el número de Reynolds con la velocidad calculada, con D y con la viscosidad. Vemos en qué régimen estamos. En este caso habíamos estado en un régimen de transición, ¿no? Calculamos el coeficiente de descarga en función del número de Reynolds. Volvemos a calcular el número de Reynolds y obtenemos ese cuadro que ven en ese dato, ¿no? De dato vamos a tener el número de Reynolds, ¿ya? Y con eso vamos a poder calcular el valor del coeficiente de descarga, el valor de la velocidad y nuevamente calculamos el número de Reynolds, ¿no? Y cada valor que nos estén dando al final lo utilizamos al principio nuevamente para ir corrigiendo esos valores que nos están dando tanto para el coeficiente de descarga como para la velocidad. También podemos calcular las dimensiones del tanque, ¿ya? Que lo podemos ver acá con las siguientes fórmulas, ¿no? La longitud, la velocidad, ¿no? Utilizando esos valores que pueden ver ahí, asumiendo esos valores, ¿ya? Calculamos también el valor de B o de los espejos de agua, T1 y T2, ¿no? El tiempo de sedimentación, el volumen, ¿no? Y finalmente calculamos la longitud del desarenador.
Y también podemos calcular la longitud de transición que lo veíamos en un ejemplo anterior, ¿ya? Usando todas esas fórmulas, ¿no? También podemos calcular la pendiente o la caída del fondo. También podemos calcular la profundidad del desarenador utilizando todas estas fórmulas, ¿no? Y el cálculo de las dimensiones de la compuerta de lavado. Y finalmente calcularemos la velocidad de salida. ¿Ya? Entonces calculamos todos esos valores en este caso. Nos vamos a las rápidas. Fíjense, en las rápidas se utilizan para unir dos tramos de canal, ¿ya? Cuyo desnivel considerable se presenta en una longitud de bastante importancia en comparación con el desnivel. No se olviden su concepto, sus elementos, ¿no? Igualmente ahí tenemos cómo podemos diseñar una rápida, ¿ya? Ustedes lo van a ver con más detalle. ¿Listo? Después también tenemos las estructuras hidráulicas para medición de caudales. Que estas estructuras están diseñadas y desarrolladas en laboratorios de Países Bajos, ¿ya? Por lo que sus unidades están en pies por segundo. El método práctico consiste en construir los aforadores según las especificaciones originales, en pies, ¿ya? Y utilizar las conversiones métricas de los índices de los caudales, calculadas por dichos laboratorios. Y ahí podemos ver también el diseño de dichas estructuras hidráulicas. Una de las estructuras hidráulicas es el canal de aforo parcial. Igualmente ahí vemos un ejemplo donde nos piden diseñar un sifón invertido, ¿no? Teniendo todos esos datos y además la figura. Primero elegimos el tipo de tubería, elegimos la velocidad media, calculamos el diámetro de la tubería, calculamos las propiedades hidráulicas del conducto, su área, su velocidad media, la carga de velocidad, el radio hidráulico, las pérdidas, la pérdida de entrada al conducto, la pérdida por fricción, pérdida por codos, la pérdida por transición y al final sumamos todas las pérdidas, ¿no? Entonces les decía que también en estas estructuras de control o de hidráulicas tenemos el canal de aforo parcial, llamado así por el ingeniero de regadío estadounidense que lo concibió, ¿no? Se describe técnicamente como un canal Venturi o de onda estacionaria o de un aforador de profundidad crítica. Ahí podemos ver sus ventajas, cómo funciona este canal, ¿no? Sus partes del canal del aforo parcial, ¿no? Otro tipo de estructuras hidráulicas son los aforadores en H. Entonces no se van a olvidar los tipos de estructuras hidráulicas que tenemos, ¿ya? Y su concepto, ¿no? Entre los aforadores en H también tenemos varios tipos, que son 3 en este caso, ¿ya? Son de acuerdo a las proporciones de los lados del aforador. Tenemos el HS, que se puede construir en 4 dimensiones, ¿no? El tipo H, que lo podemos construir en 8 dimensiones, y el tipo HL, que lo podemos construir en 2 dimensiones. Y ahí podemos ver también el diseño
de los aforadores en H. Los desarenadores, que son estructuras hidráulicas que nos sirven para separar y remover las partículas finas en suspensión, ¿ya?, que lleva el agua de un canal. Para eso nos sirve un desarenador, y ahí podemos ver también un esquema de un desarenador. Sus partes mismos del desarenador, ¿ya?, y también nos muestran un ejemplo de aplicación, ¿no? Tenemos la profundidad de escurrimiento con la fórmula de Manning. De ahí podemos obtener el tirante crítico, ¿no? Podemos elaborar una tabla con la cual vamos a elaborar la curva de flujo en el canal 1. Podemos hallar su área, su perímetro, radio hidráulico, velocidad, energía y la diferencia de energía, ¿ya?, o el incremento o el decremento de la energía. Acá nos muestran cómo funciona el desarenador, ¿no?, y con qué fórmulas podemos diseñar. Ustedes lo ven con más detalle, ¿no? Entonces, con todas estas fórmulas que vemos acá, podemos diseñar un desarenador. ¿Por qué? Pues no entendía nada de lo tuyo. Había estado en sus diapositivas ahorita y mira todo eso. Mire, ya. Pero yo no. No voy a hacerlo. A cierto punto nomás se llegó a una falta. Que hay cosas que cambiar. Tal vez copia del libro nomás. ¿No ve? No, he puesto en mis propias palabras. No, esto es todo de chirveches. Por si te descubrí. Ya, yo lo voy a acabar. No, déjalo nomás. Yo lo voy a acabar. Y ya lo he hecho de penalito. Ya, Está ahí en el escritorio. ya. No sabes si quieres. Ya. Entonces, en esa diapositiva podemos ver todas las ecuaciones que tenemos para el desarenador. En las obras de toma, que son estructuras hidráulicas de mayor importancia de un sistema de aducción que alimentará un sistema de generación de energía hidroeléctrica, riego, agua potable, entre otros, ¿ya? Entonces, a partir de la obra de toma, se tomarán decisiones respecto a la disposición de los demás componentes de la obra, ¿no? De los diferentes tipos de obras de toma han sido desarrollados sobre la base de estudios en modelos hidráulicos, ¿ya?, principalmente en aquellos aplicados a cursos de agua con gran transporte de sedimentos, ¿no? También podemos ver las partes que tiene una obra de toma, los criterios que debemos considerar en el diseño de la misma, su clasificación, desde las tomas superficiales, subsuperficiales, las tomas subterráneas. ¿Ya? En la siguiente diapositiva nos van a mostrar cómo se da la disposición de las obras, ¿no? Qué ecuaciones
vamos a calcular para el diseño de las mismas, ¿ya? Que lo van a ver ustedes con más detalle. Y más abajo veremos un ejemplo de aplicación, ¿no? Primero vamos a calcular las dimensiones en sí de la cámara, ¿ya? Vamos a obtener esta tabla, ¿no? Nos van a dar de dato. Con eso vamos a calcular o vamos a sustituir en la ecuación del caudal, ¿ya? Y con eso calculamos los valores de B y de L que lo pueden ver en esta tabla. ¿Listo? Posteriormente a eso calculamos la pendiente de la cámara de captación con la ecuación de la continuidad, con la ecuación de Mann. ¿Listo? Y finalmente hallamos D, que es el diámetro mínimo que va a necesitar la rejilla en este caso. Las tomas laterales. Fíjense, las tomas laterales es la estructura de captación de un sistema de estructuras que acompañan a la toma, ¿ya? Como se muestra en la figura, ¿no? El diseño del vertedero lateral, que consiste en calcular la longitud del vertedero. Ahí podemos ver el sistema de una toma con vertedero lateral, ¿ya? Entonces tenemos todos esos conceptos del flujo subcrítico, el flujo crítico, que lo van a estudiar también ustedes, puede entrar igual en su examen. Las galerías filtrantes, que son un conjunto perforado construido en profundidad en el lecho permanente de un río. Nos sirven para captar el flujo subsuperficial, ¿no? Que escurre a través del material permeable del río o adicionalmente el flujo superficial. Pues tenemos todos esos casos de galerías filtrantes. Ya, me mandas nomás. Ya, ya. Ya, pues, ya. Ya, mañana nos vemos. Ya, entonces, ahí también podemos ver la profundidad de la galería que está en función de sus 5 factores. No se llama. ¿Qué? ¿Qué quieren? Están esas dos bolsas, la negra y la blanca. Ya. Entonces, ustedes lo revisan, chicos, con mayor detalle. Todas las diapositivas. Lo que les puedo recomendar es que le den, como les decía el primer día de clases, que le den una revisada. Todas las diapositivas que estamos viendo, que les he tratado de explicar en lo mínimo posible. Me hubiera gustado tener más tiempo para ustedes, poder explicarles con mayor detalle cada ejercicio, ¿no? Sin embargo, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Voy a ver la posibilidad de que podamos pasar un día más clases, ¿no? Y podamos hacer el repaso para su examen, ¿ya? De todas formas, solo les puedo decir que revisen las diapositivas. Yo el examen lo voy a plantear de acuerdo a todo el contenido que está ahí, ya sea el contenido teórico, voy a hacer los ejercicios, ¿no?
Manuel, ¿qué petición querías hacerme? Ah, ya. Manuel me pide ejercicios para reforzar la materia, ¿no? Entonces les voy a mandar ya hasta el día domingo los ejercicios, hasta el domingo en la noche, para que ustedes puedan resolverlo de acuerdo a los ejercicios. Ya, entonces les mandaré los ejercicios hasta el día domingo en la noche para que ustedes los resuelvan en función de los ejercicios que están en las diapositivas, ¿ya? Entonces revisen el contenido que está en las mismas, revisen los ejercicios y con eso nos veríamos el día de su examen, ¿no? Tal vez les diga que podemos pasar un día más de clases, voy a verlo ya, y les preguntaré mediante el WhatsApp, ¿listo? Pues con eso nos vemos, chicos, en otra oportunidad. Hasta luego, chicos, se cuidan. Listo. Gracias, Inge. Igual, gracias. Gracias.